Muy bien, queridos hermanos, siendo hoy primer de la semana, volvemos a tener este contacto para compartir algún pensamiento de la palabra en esta época de cuarentena que nos toca vivir. Primero agradecer a la iglesia de Pavón las oraciones en favor mío ante esta situación laboral tan particular que estoy transitando y que bueno, conlleva una serie de riesgos que uno asume, pero hasta ahora gracias doy a Dios que me ha guardado y a la iglesia que está por estar orando en mi favor. Vamos a leer un pasaje en la Biblia, Jonás capítulo 2. Vamos a leer la oración de Jonás, unos breves minutos de consideración. Jonás capítulo 2. Dice así la palabra de Dios. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Dios bendiga la palabra que en esta mañana podemos compartir juntos. Conocemos muchos esta historia, que es una historia verídica. Esto se ha discutido durante mucho tiempo. Muchos han pretendido encontrar aquí una fábula o una cosa de la imaginación. Sin embargo, el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 12 da crédito a este relato como una historia real y verídica, y así lo creemos nosotros al leer la palabra en esta hora. Ahora yo me quiero detener fundamentalmente en la expresión del versículo 2 que expresa Jonás. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Marquemos este párrafo en la Biblia. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Angustia. Esta es nuestra referencia del día de hoy. ¿Qué es la angustia? Bueno, es un estado de intranquilidad o de inquietud muy intensas, causada por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o peligro. Esto es la angustia. Estado de inquietud, de intranquilidad, que es demasiado intenso, por algo que uno desconoce o por algún peligro real que está ocurriendo. La palabra viene del latín. Angustia significa en latín algo estrecho, algo angosto, algo dificultoso. Y hoy por hoy, en nuestro mundo en el cual habitamos, vivimos tiempos de angustia por esta enfermedad o esta pandemia en la cual estamos incluidos y en el cual, por supuesto, todos corremos diferentes maneras de riesgos. Hay inquietud, hay estrechez, y para muchos esa inquietud, esa preocupación se transforma en angustia. No toda preocupación es angustia. La angustia se genera cuando la preocupación es excesiva y no hay manera de manejarla. Entonces eso genera angustia. Y aquí tenemos a un hombre que dice que invocó a Dios estando en angustia. Vivía Jonás una situación límite.
y pensaba Jonás que su muerte era inminente. Y en esta situación, tipificada como la angustia, leemos en la Biblia que Jonás eligió orar. Diríamos en primer lugar que no tenemos que esperar a estar en situaciones límite para orar. Tenemos que orar siempre. Y esta es la recomendación que Dios nos hace vez tras vez en su palabra. Por ejemplo, dijo el apóstol Pablo a los tesalonicenses, orad sin cesar. Y el mismo apóstol escribe a los efesios diciéndoles que hay que orar en todo tiempo. El Señor dio ejemplo de esto, cuando se apartaba a lugares desiertos y allí oraba. Daniel lo hacía 3 veces al día. Esto está en Daniel capítulo 6. Es decir que la Biblia, Dios nos llama a que la oración es una experiencia habitual, no excepcional. Hoy es una situación excepcional. A lo mejor hay mucha gente que en esta hora se está acordando de orar. Pero lo importante es que haya en nuestra vida habitualidad para la oración. Nos llegó algunos videos de mandatarios que oran y es hermoso verlo. Pero la situación excepcional amerita esto. Lo que el Señor quiere de nosotros, los creyentes, es que hagamos de nuestra práctica habitual la práctica de la oración. Es el mejor camino siempre, y más ahora. Me toca ver los enfermos cuando estoy en el sanatorio y cada vez que entro están el enfermo mirando Crónica TV, TN, C5N, y claro, el enfermo está padeciendo la infección por el coronavirus, y cuando mira en la televisión lo que la televisión dice, bueno, el paciente se quiere tirar por la ventana, tantos muertos en Italia, tantos en España, en fin, esto no ayuda. Hermanos queridos, apaguemos un poco la televisión, aislémonos de las redes sociales en esta hora y dediquémonos a orar. Es lo que la palabra enseña. Invoqué en mi angustia a Jehová. Esto es lo que en realidad tenemos que hacer. Yo quiero detenerme nada más que en 2 aspectos de la oración de Jonás. Primero, la oración de Jonás implica el ver una tremenda realidad. Jonás veía la muerte inminente, era su realidad. Era su realidad. Si vos te pones, o usted se pone a mirar el pasaje, se da cuenta que esto que veía Jonás era la realidad. Y la realidad indicaba que él se tenía que morir. Versículo 3 al 6 hablan de esto. Verso 3. Me echaste en lo profundo, en medio de los mares. Verso 5. Las aguas me rodearon hasta el alma. Verso 6. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, dando a entender que nunca más pisaría tierra firme. Estaba cerrada la tierra para él. Esta era la realidad. Él veía que el agua sería su sepultura. Y esto encerraba en él una tremenda angustia y una tremenda aflicción. Pero, como leímos en la Biblia, Dios tenía otros planes para él. Capítulo 1, versículo 17, dice que Dios tenía preparado para Jonás un gran pez. Dios sabía lo que iba a pasar antes que Jonás fuera tirado al agua como lo fue. Es decir, que hay una tremenda realidad. Hoy uno mira la realidad de nuestro mundo y ve una realidad preocupante, sombría. No se ve ninguna solución para el problema actual que tenemos, por lo menos a corto plazo. Se esperan meses duros, meses donde habrá más bajas, meses donde habrá más enfermos, meses difíciles, meses donde el trabajo va a escasear, en fin, esto es lo que se ve, esta es la realidad. Jonás estaba en una realidad inquietante que generaba angustia, más que preocupación. Jonás tenía angustia, tal como lo definimos hoy. A lo mejor vos que estás mirando este video, escuchando este mensaje, estás con la misma situación de Jonás, angustia. Se incrementan las consultas psicológicas, porque esto genera angustia.
Esta es la regla. Pero yo quiero terminar mirando, queridos hermanos y amigos, algo que va más allá de la realidad, y es la obra de Dios. La obra de Dios en la realidad, en tu realidad. Yo quiero pensar en esto en estos últimos minutos de reflexión. La obra de Dios en tu realidad. Dice Jonás en su oración, verso 6, última parte, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Versículo 7, cuando mi alma desfallecía, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta tu santo templo. Versículo 10, y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Miren, Dios puede cambiar la realidad. Lo inmodificable es modificable para Él. Y este es el milagro. Cuando Dios modifica lo que parece inmodificable. ¿Cuál fue el milagro en la vida de Jonás? Tiene varios aspectos. Primero, que la barca donde Jonás estaba no se partió con la tempestad y hubieran muerto todos. En aquel tiempo los barcos o las embarcaciones o los navíos no eran como los actuales. Eran mucho más precarios. Gracias por los precarios. Eran mucho más peligrosos para poder enfrentar una situación como la que enfrentó Jonás. Así que el milagro no es el pez meramente. El milagro es que el barco no se rompió, no se murieron todos. El milagro es que cuando Jonás fue al agua no se murió. Porque ¿quién podía sobrevivir en una situación semejante? Con el mar embravecido, con la tempestad, imposible nadar, imposible flotar, se tenía que haber muerto. El milagro fue que no se murió y describe Jonás lo que le pasaba, el alga enredada, el mar tapándolo todo. Él describe una situación en la cual debería estar muerto. Y así lo asumieron los hombres del barco cuando lo tiraron. Este se murió. Y el milagro fue además que el pez que lo tragó no se lo devoró, no lo degradó con sus jugos gástricos o intestinales. Lo tragó y estaba entero, de tal manera que Jonás pudo orar en el vientre de aquel animal. Este es el milagro. Pero además el milagro es que Dios mandó al pez y este lo tiró a la tierra. Este es el milagro. La experiencia de Jonás. Todo este marco que hablamos involucra lo que es el milagro. Y todo esto que describimos escapa a la lógica humana. Una historia real no es un cuento, no es ciencia ficción. Esto ocurrió y Jesucristo lo autoriza y le da entidad en la palabra. Hay aquí una obra real, hay aquí un Dios real. Y hay aquí también, queridos hermanos y queridos amigos, una figura real que nos lleva a pensar en la obra de Jesucristo. Cuando Cristo en capítulo 12 de Mateo habla de la historia de Jonás, lo pone en su propia persona y dice, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 y 3 noches, así Jesucristo estará en el seno de la tierra 3 y 3 noches. Y al final habrá de resucitar. La historia de Jonás es una señal para los tiempos que corren y que debe llevarnos a recapacitar, queridos hermanos, en la obra de Jesucristo, quien murió en la cruz, quien estuvo muerto 3 días y sepultado, y quien al final salió a la vida por su poder, venciendo al pecado, venciendo la muerte, para darnos paz, perdón y vida eterna. Nos quedan, queridos, para concluir, 2 lecciones espirituales en esta mañana. Primero, la necesidad de orar y de buscar a Dios. Buscar a Dios, dice la Biblia, mientras pueda ser hallado. Es tiempo, este tiempo de pandemia, es tiempo de buscar a Dios. Antes que la angustia nos domine, antes que la angustia nos abarque a todos, tenemos en Dios la manera de encontrar respuestas ante una situación de angustia. La primera reflexión es,
así como Jonás lo hizo, estando al borde de la muerte, también nosotros tenemos que aprender a buscar a Dios en medio de la angustia. Y como decíamos antes, no esperemos la angustia para orar, oremos nosotros, los hijos de Dios, permanentemente. Primera reflexión, busquemos a Dios, invirtamos más tiempo para hacerlo. Y segunda reflexión, miremos a Jesucristo. Él es aquel que murió, Él es aquel que resucitó para llevarnos a Dios. El coronavirus es una afección importante que puede terminar con tu salud, que puede comprometer tu salud. Pero hay algo que compromete más tu salud y que es el pecado. El pecado sí te puede matar, más que el coronavirus. Y para el pecado no hay solución medicinal. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Esta es la segunda reflexión para todos los que escuchan este pequeño mensaje. ¿Nos preocupa el coronavirus? Más debería preocuparnos nuestra condición de pecadores ante Dios. Condición en la cual únicamente la sangre de Cristo trae refugio, trae paz y trae solución. Queridos, al mirar la experiencia de Jonás, seamos como él hizo. Oremos a Dios, busquémosle, sepamos que recurriendo a Él podemos dar respuestas a una situación en la cual hoy por hoy no hay respuestas. Oremos. Dios quiere responder a nuestra inquietud personal y librarnos de la angustia. Pero además, pensemos en Jesucristo, quien nos libra del pecado y de sus tremendas consecuencias. ¿Cuáles son? Una eterna condenación, la eterna separación de Dios. Hoy es día domingo y queremos pensar en estas cosas. Pensar en Dios y en el recurso de la oración, pero además pensar en Cristo y en el recurso de la salvación gratuita que Él tiene para todo aquel que en Él cree en esta hora. Que así lo hagamos en esta hora. Gracias, hermanos queridos, por este tiempo de atención. Y queda este mensaje para que todos aprovechemos. Y más allá de nuestra condición personal, busquemos a Dios. Es hora de buscar a Dios esta hora que nos toca vivir. Dios bendiga la palabra. Muchas gracias a todos. Amén.